Buenos días, mis queridos seguidores. Sean todos bienvenidos a esta nuestra última tirada interactiva del 2024. Yo soy Gaba de Gaba Tarot Oficial. Gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias por unirse a esta lectura interactiva y vamos a empezar, vamos a entrar muy rápido en lo que es este video porque quiero empezar a darles pues los consejos que van a necesitar este 2025 que empieza para obtener el éxito que buscan, que necesitan y que van a trabajar. Entonces les voy a decir de qué va esta tirada. Vamos a elegir, ya saben, la piedra de algún color. Estos son pues los números que hay que elegir, el 1, el 2 o el 3, o el color de la piedra que les llame mucho más la atención. Déjenlo en los comentarios, verde o el número 1, morado o el número 2 y rosa o el número 3. Es más bien un magenta, vean qué belleza. La compré en Coyoacán, me encantó, me llamó muchísimo la atención y pues se las traje para que la conozcan y para que vean si se sienten muy conectados con ella el día de hoy. El número de la tirada que elijan va a ser el comentario, el consejo, la tirada que necesitaban escuchar para lograr el éxito en sus metas, para alcanzar este 2025, los sueños que desean alcanzar. Esas situaciones en las que deben poner más atención en este año, cómo van a trabajarlas, en qué se deben enfocar y de qué manera se van a mantener motivados para lograr sus metas en este año, mis queridos seguidores. Los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener que trabajar y de qué manera en el 2025. Así que vamos a empezar. Esta es una tirada de tarot evolutiva y es una tirada muy cortita, muy práctica, que nos va a decir de qué manera vamos a mejorarnos mucho mejor en nuestro desarrollo personal, cómo vamos a crecer más rápido, más fácil y de manera como más exitosa, pero además más específica en qué debemos trabajar cada uno de acuerdo a nuestros talentos. Obviamente esto es una tirada general. Tú elegiste número y color de tu piedra para seleccionar esta tirada y simple y sencillamente pues te pido que adaptes esto a tu manera de ser, a tu talento, a la forma en que te desarrollas y a la manera en que trabajas, sobre todo en tu desarrollo personal. Por favor, ¿cómo es que te enfocas y en qué para poder ser una mejor persona y alcanzar tus objetivos? Así que vamos a sacar 5 cartas para esta tirada. Es una tirada pero muy cortita. Y vamos a ver. Vamos a dejar aquí el resto del mazo. Y aquí vamos a empezar. En la primera carta vamos a ver cómo se describe de manera general o cómo evaluamos de manera general el trabajo que generaste este 2024 en tu desarrollo personal. Vamos a ver, wow, pues te salió la mejor carta, que es la mejor carta para estos temas justamente. El mago es la carta que confió más en su poder. De aquí me dice este hermoso arcano mayor, que tú fuiste valiente, que te encargaste de obtener todas las herramientas necesarias, que te rodeaste de todo lo necesario para ir por tus sueños. Tenías todo a la mano, tenías el conocimiento, tenías el fuego interno, tenías apoyo emocional, equilibrio emocional y también los recursos para vivir las experiencias que quisiste. Fuiste valiente, te empoderaste y fuiste por aquello que querías. Ahora para el 2025, esta energía te va a acompañar, mi querido número 1 o color verde. Esta energía te va a acompañar y es la mejor energía de inicio. La evaluación es
en general muy positiva. Tienes todo para ir por lo que deseas. Y tu trabajo personal, tu desempeño personal será en valorar estas herramientas, estará en usarlas y en aprender a desarrollarlas. ¿Qué debes mantener en mente para mantenerte motivado todo el año? ¿Cómo te debes mantener? ¿Cómo te mantendrás motivado todo el año en tu crecimiento personal? Bueno, pues a lo que debes enfocarte es en buscar tu misión de vida, tu llamado. ¿Qué viniste a hacer aquí a la tierra? Si tú empiezas con estas herramientas que tienes a buscar cuáles son tus dones y cómo las vas a poder, digamos, como compartir con los demás, así es como vas a encontrar tu misión de vida. Cuando experimentes con cada una de las herramientas con las que cuentas y busques ponerlas al servicio de los demás, cuando vas a encontrar tu llamado. Entonces, conseguir encontrar tu misión de vida, eso es lo que te va a mantener motivado. Generalmente, cuando uno empieza a compartir sus dones con los demás, es cuando empiezas a encontrar motivación y magia en cada una de las cosas que haces, mi querido seguidor. Ahora, en el número 3, ¿cuáles son mis grandes talentos y cómo me puedo beneficiar de ellos? Bueno, pues te salió en esta, wow, te están saliendo puros arcanos mayores, eso está muy increíble, mi querido seguidor. Mira, aquí tenemos la carta de los amantes. La carta de los amantes es la carta de la decisión, pero es importante ver que además aquí tenemos a una persona que los está bendiciendo y que los une. Probablemente, y así siento la energía para canalizarte el significado de este arcano en la posición de los talentos, porque en realidad no nos habla tanto de un talento, más bien es de indecisión. Probablemente tus talentos sea ser una especie de facilitador, una especie de consejero, una especie de persona que escucha y ayuda a los demás para mantener, para poder tomar decisiones. Quizá pueda ser un muy buen asesor financiero, un buen asesor en cuanto a temas de inversiones, un asesor en general. Siento que aquí las personas que están en situación de tomar una decisión de vida puedan o deban recurrir a ti, no tanto como un coach o consejero, porque esa carta ya la tiene un arcano que no te voy a mencionar cuál es. Bueno, es el sumo sacerdote, la sacerdotisa. Esa es mucho más de maestro, de un experto, de un consejero. Esta es la carta más de la decisión. Entonces, cuando una persona va a tener que tomar una decisión, ahí estás tú. Puede ser desde un vendedor, por ejemplo. Las ventas pueden darse muy bien porque puedes asesorar sobre cuál es el producto o el servicio que le conviene más a una persona, o puedes asesorar en toma de decisiones. Puede ser alguien que asesora, por ejemplo, también, me imagino que entran dentro de esta gama de personas los las personas que venden como tours, que venden viajes, asesores de viajes, todo en general que tenga que ver con ventas de servicios, más de servicios que de productos, entra dentro de la asesoría. Entonces, creo que ahí puede haber una área de oportunidad que deberías explorar para desarrollar mejor tus talentos, porque puedes darle a través de la comunicación a las personas la seguridad para obtener un servicio o un bien, un seguro, hacer una inversión en tal lugar, asesor en general. Ahí te veo, mi querido seguidor, que elegiste la piedra verde o el número 1.
Ahora, ¿en qué debes invertir tu tiempo? ¿En qué skills? Bueno, o en qué características, en qué preparación, en qué tipo de características o de talentos debes invertir este año para alcanzar el éxito. Aquí lo que me dice esta carta, este hermosísimo 3 de copas, es que debes invertir, si no dinero, porque no exactamente hay pues una escuela de cómo relacionarte, de cómo socializar. Invierte tu tiempo y tu dinero, y sobre todo, si puedes, más tu tiempo, en generar relaciones públicas, en fortalecer los lazos que te puedan poner cerca de las personas que puedan llegar a necesitar tu asesoría. Si ya tienes algún cliente, invierte dinero en tener atenciones, en invitarle un café, en tener un detalle con esa persona, en que te mantenga esa persona en la mente, en llevártelo a comer de vez en cuando. Fortalece tus relaciones personales con tus clientes, tus relaciones públicas, y esto te va a ayudar a crecer muchísimo, 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 y a alcanzar tus metas. Recuerda que las buenas relaciones atraen a más personas. Si una persona que ya le diste un buen servicio piensa en ti, va a atraer a tu vida otros clientes. Entonces, de esta manera, esto es lo que el tarot te está indicando. ¿Qué mensaje quieren tus guías compartir contigo sobre tu situación profesional en general? Bueno, el tarot te indica que debes trabajar en equipo, que debes rodearte de personas que te muestren, te enseñen, te puedan retroalimentar, que te ayuden a crecer, que te reten a ser mejor. Recuerda que las personas de las que te rodeas son muy, muy importantes en tu vida, porque son a veces con las que te mides, son con las que puedes tener retroalimentación, son las que te van diciendo está bien por aquí sí, por aquí no, son las que con el ejemplo te pueden mostrar mejores maneras de hacer las cosas. Mi queridísimo seguidor número 1, ¿qué te parece esta lectura? Dime si te hace sentido. Vamos a ver en general las energías de crecimiento que vemos para el próximo año, para ti, que elegiste el número 1. Veo muchísimo potencial, veo que tienes todas las herramientas en tus manos para hacer lo que buscas, que ponerte al servicio de los demás y poner tus dones al servicio de los demás te va a ayudar a encontrar tu misión de vida, que los skills que tienes, las características y talentos que tienes ocultos se encuentran en el área de asesoría, de servicios, es decir, las ventas de servicios te van bastante bien, ayudar a las personas a decidir sobre qué servicios elegir. Ya cuando están en este último punto de decidir, ese va a ser la clave, el cerrar los tratos. Vas a encontrar que aquí tienes una maravillosa poder de influencia y convocatoria. ¿Qué otro skill tienes que fortalecer? El de las relaciones interpersonales, el fortalecer lazos de confianza con personas que ya te has relacionado, fortalecer lazos de profesionales y de pues lazos públicos, de imagen pública, de que la gente esté pensando en ti y te pueda recomendar. Y el consejo que te dan también es rodéate de gente que te pueda redituar conocimiento, que te pueda dar una buena retroalimentación, que te mantenga inspirada. Elige bien de quién te rodeas, mi querido número 1. Hasta aquí tu tirada de el éxito profesional para el 2025, del crecimiento, del éxito profesional. Ahora vamos a empezar con la lectura de los que eligieron el número 2, mi queridísimo número 2. Vamos a ver, pues ya saltaron unas cartitas, las vamos a dejar afuera. Vamos a ver cómo se encuentra disponible para ti las energías. Y vamos a tomar una carta, vamos a elegir
con mucho más cuidado la carta final, porque las otras saltaron y bueno, ya nos las quedamos porque así debe ser. Las energías lo indicaron al momento de barajear. Así que vamos por el número 2. Si tú elegiste el número 2 o el color morado, mi querido número 2, vamos a ver cómo se leen las energías de tu crecimiento profesional para este año, mi querido número 2. Qué bonito. Se ve muy bien en general. Un poquito, el número 1 salió muy positivo. Acá tenemos un poquito más de situaciones que atender, pero vamos a ver de qué se trata. En general, ¿cómo se describiría, se va a describir en el 2025? ¿Cómo se va a desarrollar tu trabajo y tu crecimiento personal en el 2025? Vemos a este rey de bastos. ¿Qué son los bastos? Es tu fuego interno, es tu pasión, es como tu talento al máximo potencial. Este año tienes todo para desarrollar tus intereses y aquello que te llama desde la infancia. Y vas a ver ahorita, porque ya lo estoy viendo anticipadamente con la carta número 5 o en la posición número 5 de esta tirada. Vamos a ver cómo se cierra muy hermosa, hermosa, hermosa tu tirada. Vas a ver que te va a hacer completamente sentido lo que te voy a contar, porque aquí veo que el círculo virtuoso se cierra. Vamos a esperar cómo llega esta hermosísima tirada. Bueno, tenemos en el número, en la carta número 2, ¿cómo te vas a mantener motivado este hermoso año que va a empezar para convertirte en este rey de bastos? ¿Cómo vas a lograr conectar con tu fuego interno, con tus pasiones? Bueno, aquí vemos que te tienes que mover constantemente, mantenerte en movimiento. Probablemente el tarot nos está haciendo referencia a un trabajo o a una oportunidad de negocio que vas a empezar y que te va a hacer viajar muchísimo. Vas a estar moviéndote mucho. Sin embargo, vas a tener la oportunidad de hacerlo junto con tu familia. No sé si te va a surgir una oportunidad de cambiarte de ciudad, porque no te veo viajando solo, te veo viajando con las personas que amas. Muy probablemente vas a tener la oportunidad de cambiar de lugar de residencia. Así que hazle caso a esta energía ahora, si se te presenta la oportunidad. Si no es así, a lo mejor un cambio de casa, no necesariamente de ciudad, pero la motivación va a venir de ahí, de este cambio que va a haber y de que te vayas adaptando a él. Veo también que puedes tener una oportunidad laboral o un trabajo en el que también pases muchas horas moviéndote frecuentemente. La clave está en el movimiento. La motivación va a venir de ahí, de que además tu familia te va a motivar, porque aquí vemos que este personaje viene acompañado. Si no se trata de movimiento que vas a hacer en familia, un cambio de ciudad, un cambio de residencia, un cambio de casa, que puede eso generarte una motivación importante, tu familia va a convertirse en tu motivación este 2025. Concéntrate en ellos, en su crecimiento, en su evolución, en lo mucho que te necesitan, y verás como la inspiración no te hace falta. Cuando veas que las cosas van mal, cuando sientas que no estás haciendo lo suficiente, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, en tu pareja, en tus hermanos, en tus sobrinos, en tus padres, y verás como la motivación te vuelve a encontrar y te revive, te saca de las sombras para volver a traerte a la realidad y al trabajo, al esfuerzo, a donde debes concentrarte. Ahora, en la carta número 3, ¿cuáles son tus mayores talentos y qué beneficios obtendrás de ellos? Bueno, tus grandes talentos es que eres una persona sumamente equilibrada, eres una persona que además es sabia y que la gente la ve así. La gente te busca para dar consejos y te busca para solicitar consejo, porque te considera una persona experta, sabia, y además das buenos consejos porque te mantienes en balance. Siempre logras obtener
una visión completa de las cosas. Eres una persona muy espiritual, muy intuitiva, que sabe dar una visión, sabe equilibrar el pasado y con base en eso poder hacer predicciones a futuro en cosas del trabajo, en cosas del desarrollo profesional. Eres una persona que logra analizar de manera completa las situaciones para poder generar los mejores consejos. Aquí sí te veo como un psicólogo, como una psicóloga, como un coach, como una coach de vida, como una persona, un consejero. Entonces te puedes beneficiar de esto compartiendo con la gente siempre el consejo que te pidan, dándoles tiempo y atención necesaria. Porque, ¿y cómo te vas a beneficiar? Tú al dar consejos generas una reputación. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que lo que tú aconsejas viene desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista cero de juicio, desde un punto de vista totalmente experto, y entonces empiezan a valorar tus palabras, les empiezan a dar credibilidad y tu reputación mejora cada día. Entonces no importa lo que tú te dediques, si vendes, si tienes un negocio, si eres una persona que tiene un puesto de quesadillas afuera de su casa, si eres un profesor, si eres un abogado, tú tienes la capacidad de cada que te piden opinión o un consejo, aconsejar de manera correcta. Si tú usas este talento, lo desarrollas y compartes tu atención y tus mejores intenciones cuando das un consejo, la gente va a venir a ti por más. De esta manera vas a poder generar más ventas a tu negocio, aunque no vengan necesariamente a buscar el producto, ¿no? Vienen por ti porque valoran tu tiempo y por esa causa de los consejos que das. Trata de desarrollar este talento y vas a ver cómo te reditúa. Pero para esto tienes que ofrecer tu tiempo y tu atención a tus clientes, mi queridísimo número 2. Ahora, en la carta número 4, te vamos a decir en qué talentos o en qué aprendizajes, en qué talentos debes invertir para desarrollarlos, qué talentos debes desarrollar, que ya tienes, pero que quizá no has invertido tiempo para aprender y conocer. Tenemos este 10 de oros, fíjate, te voy a decirlo así puntualmente. Esta es esta carta en el tema de negocios, de desarrollo profesional y de dinero, es la carta de las ventas. Aquí vemos personas que están intercambiando bienes, servicios, información. Vemos una especie de plaza y vemos mucho dinero. Entonces, yo te pido que inviertas tus talentos en aprender a vender. Yo sé que hay muy pocos cursos de ventas, pero existen. Búscalo. Si tú aprendes a vender, no solo vas a aprender a vender. Las ventas requieren muchísimos, pero muchísimos talentos a desarrollar. Requieren desarrollar confianza, requieren desarrollar y generar y crear un buen discurso alrededor de lo que vendes, de tu producto, de tu servicio. Requieren también una comunicación asertiva, que no le hagas perder el tiempo a las personas que te buscan. Requieren que también le pierdas el miedo a hablar, a comunicarte. Entonces, cuando tú tomas un curso de ventas, lo que estás haciendo es tomar un curso de escuela de muchas cosas, ¿no? De comunicación, de confianza, de hablar en público, de generar creatividad para vender, en fin, un curso de ventas te va a venir excelente. Si no encuentras un curso de ventas, el tarot te está aconsejando en invertir en cosas como las que te acabo de mencionar, en creatividad para tu publicidad, en un curso de hablar en público, en un curso de autoconfianza y automejora de la imagen, etcétera. Todo lo que puedas relacionar con el mundo de las ventas para generar mejores relaciones públicas, por ejemplo, te va a venir de maravilla en este 2025 y te va a acercar muchísimo a conseguir tus metas, mi queridísimo número 2. Ahora, ¿cómo se cierra el círculo virtuoso de esta
lectura y vas a ver cómo es que estas dos cartas se van a relacionar de manera hermosísima. Bueno, esta es en esta tirada nuestra carta del consejo de qué debes hacer en general para que este círculo virtuoso se cierre y se complete. El círculo de tu desarrollo profesional, de trabajar en ti, en crecer, en ser mejor y obtener el dinero y los sueños laborales, profesionales que deseas obtener en este hermoso nuevo año que empieza. Bueno, pues el círculo virtuoso se cierra porque te salió en la carta del consejo este hermosísimo 6 de copas. El 6 de copas representa muchas emociones maravillosas, pero sobre todo representa una pareja de niños que se está cuidando y se está dando amor. No es un amor adulto, es un amor inocente, puro, que en las tiradas del amor nos habla de relaciones del pasado. Pero en esta tirada, la manera en que te la voy a canalizar es preciosa porque se trata de infancias. Estamos viendo sueños del pasado hechos realidad. Entonces, aquí al inicio de tu lectura yo te dije, este año tienes todo para conectar con tu fuego interno. ¿Y cuál es el consejo que te está dando el tarot? Es retoma con tu niño interior. Recuerda cuáles eran los sueños que soñabas, en qué soñabas convertirte cuando niño, a qué te gustaba jugar. Eras el típico niño que le gustaba jugar a poner todos los peluches o todos los muñecos enfrente para jugar al maestro. Eres el típico niño que le gustaba jugar a la tiendita, al súper con la caja registradora. No lo sé. El que soñaba con manejar un carro. No lo sé. Cuando tú contactes con este niño tuyo, vas a encontrar tu fuego interior. Y cuando contactes con él, vas a triunfar, mi queridísimo número 2. Este es el camino y el consejo que te da el tarot para tú poder desarrollar este fuego interno que tienes marcado por destino para desarrollar en este 2025. Vamos a cerrar recordando todo lo que te he dicho, cómo se cierra. Este año vas a conectar con tu fuego interno a través de recordar lo que soñabas en tu infancia o en tu juventud. Conecta con esa persona que fuiste, con los sueños que tuviste y empieza a mantenerte motivado con eso que sueñas hacer con tu familia, con ese cambio de ciudad, con ese cambio de país, con ese movimiento que vas a tener, con ese cambio de casa. Si no es en ese movimiento, tu familia te mantendrá motivado este año, mi querido número 2. Vas de los talentos que vas a usar o echar mano para tener beneficios, es de los consejos que puedas darle a los demás. Enriquécete con esto. Y finalmente, ¿en qué debes invertir, mi querido número 2? En ventas, en desarrollar talento de ventas. Si consigues un curso de ventas, vas a ver que todo te va a salir muy bien. Recuerda que no importa lo que te dediques, sea creatividad, sea comunicación, sea la cocina, sea cuidar personas enfermas, sea la salud, sea derecho. Aprende ventas y todo lo que hagas se te va a potenciar. ¿Por qué? Porque cualquiera actividad que hagas profesional siempre tiene que ver y se refiere a las ventas. Recuerda, tu carta consejo es conecta con tu niño interior para poder conectar con tu fuego interno y trabajar en lo que debes trabajar este 2025. Ahora vamos a pasar a la carta, a la lectura número 3, mi querido número 3. Si tú escogiste el 3 o el color magenta, esta es tu tirada. ¿Estás listo? Vamos a ver qué es lo que vas a trabajar para alcanzar el éxito en el 2025. Dime si esto te ha resonado. Vamos a sacar 5 cartitas, mi querido número 3, para que alcances el éxito y tus sueños en este hermosísimo año que está por empezar. Ok. Wow. ¡Wow! ¡Wow! Ok.
Muy bien. Tenemos en general bastos y tenemos de todas las copas. Tenemos una hermosísima, hermosísima carta Arcano Mayor. Es mi carta favorita. Mi carta favorita, te lo digo de una vez. Así que vamos a empezar. Mi querido número 3. ¿Cómo va a ser tu desarrollo este año? ¿Cómo va a ser tu desarrollo profesional y cómo va a ser tu crecimiento personal, mi querido número 3? Aquí veo muchísima celebración, mucha estabilidad. Este es un hermosísimo 4. Veo riqueza, veo abundancia, sobre todo en tema de bienes raíces. Veo familia y veo pareja. Vas a estar disfrutando mucho este 2025, pero sobre todo te veo muy estable. Hay mucha estabilidad, no va a haber como dudas, no va a haber movimiento, no te vas a tener que cambiar de casa. Veo estabilidad, crecimiento y abundancia. Además te veo disfrutando. Este año para ti que elegiste el número 3 en tu desarrollo personal, vas a sentir que estás viviendo como el sueño. ¿Por qué? Porque veo que vas a disfrutar mucho el poder crecer. Lo que te dediques en este año va a ser algo que disfrutarás y que te va a mantener permanentemente como estable. Vas a permanecer tranquilo y celebrando, mi querido número 3. Ahora, ¿cómo te vas a mantener motivado? ¿Qué te va a motivar en el desarrollo personal y en el crecimiento? Te va a motivar todo lo que tenga que ver con tus emociones, mi querido número 3. Tenemos a este Rey de Copas. Nuevamente tenemos una carta de una persona estable. Veo estabilidad nuevamente. ¿Qué te va a mantener en esa estabilidad y en esa motivación, en esa energía? Todo lo que tenga que ver con tus emociones. Tu pareja, tu familia, tus mascotas. Todo lo que te genere emociones positivas y riqueza de emociones. Todo lo que te haga sentir amor. Eso te va a motivar, ahí va a estar tu principal motivación en este 2025. Así que vas a ser una persona emocionalmente también muy estable, con mucha claridad en las personas a las que les da su amor. Mientras cuides de ellas, mientras todo lo que hagas, lo hagas motivado por el amor, vas a estar muy, pero muy, muy bien motivado, mi querido número 3. Ahora, ¿cuáles son los talentos que tienes y cómo los vas a desarrollar y cómo te van a beneficiar? Mi querido número 3. Pues te voy a decir una cosa. Esta carta, este arcano mayor, es un arcano sumamente místico. Nos habla de la fortuna y de la suerte. Nos habla también del azar. Nos habla de que todo es posible, pero tiene elementos espirituales sumamente poderosos. Entonces, te voy a decir una cosa, no es porque yo quiera tener competencia, ni mucho menos, el sol sale para todos, pero tienes talentos ocultos, probablemente te has sentido llamado o llamada a aprender algo que tenga que ver con el crecimiento espiritual. Algo que tenga que ver con registros akáshicos, algo que tenga que ver con tarot, con alguna adivinación, con numerología, todo lo que está oculto, todo lo que te pueda parecer esotérico. Estás muy, pero muy, muy, muy bien dispuesto para aprender a desarrollar tus talentos espirituales. Puede ser que tenga que ver con algo religioso, algo espiritual, pero de manera religiosa. Puede ser algo un poquito más esotérico, espiritual, puede ser algo más oculto, pero aquí vemos, esta carta nos indica que tus talentos y tus fortalezas están en el tema más, digámoslo así, etéreo, no en la materia. Puedes desarrollar talentos para leer energías, para todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. Y ya la manera en que tú lo quieras abordar será muy personal tuya. Si tú practicas alguna religión, si tú le das tu tiempo a alguna práctica espiritual, alguna adivinación, a estudiar simplemente algo de esto, tú tienes talentos aquí.
lo sabes, lo has sentido, no es nada nuevo lo que te estoy diciendo. Pero si tú desarrollas esto durante el 2025, vas a obtener mucho más enriquecimiento, vas a sentirte mucho más en poder de tus talentos espirituales y por ahí podrías también generar nuevas relaciones que te enriquezcan, que te ayuden a crecer de manera espiritual y hasta económica, mi querido número 3. Ojo ahí. Estos dones los debes desarrollar. ¿Y en dónde debes invertir para desarrollar nuevos talentos? ¿En dónde debes invertir para mejorar? Bueno, aquí lo que veo es que tienes un conflicto personal, o puede haber conflictos familiares, o puede haber conflictos sin resolver que te están impidiendo crecer, mi querido número 3. Lo que te recomienda el tarot en donde invertir dinero, tiempo y esfuerzos para tu mejora personal en este 2025 es en aquello que te ayude a reconciliarte contigo mismo. Estamos hablando puntualmente de invertir en una terapia, de invertir en psiquiatra, de invertir en una terapia de pareja quizá, de invertir en terapia para tus hijos. No sé con quién estás teniendo conflictos, mi queridísimo número 3, pero aquí el tarot nos dice que puede haber pleitos, puede haber problemas en la familia, en el círculo laboral. Si es en tu negocio que tienes conflictos, invierte en una persona de RH que sea capaz de resolverlos. Si tienes conflictos en la familia, invierte en terapia para tu familia y para ti. Si tienes conflictos con los clientes, invierte en una persona que pueda ayudarte a darle mejor servicio al cliente, a tu empresa, ¿sabes? En donde haya conflicto, debes invertir en resolverlo. Sea lo que sea, sea una terapeuta, un terapeuta, sea un asesor, sea una nueva persona que necesites sumar a tu plantilla de tu negocio, de tu empresa. Tienes que resolver en donde hay conflictos, en donde la gente se está peleando, no hay buena comunicación, en donde la gente se está empezando a pelear. Ahí, resuélvelo ya, mi querido número 3. Y por último, el consejo que te da el tarot. El consejo, mi querido número 3, es: deja de cegarte. Abre los ojos, la vida no es tan difícil, no hay que elegir entre dos caminos siempre, no, el elegir un camino no es dejar atrás otro, la vida no es tan complicada. Abre los ojos y vas a ver cómo el camino es más fácil de lo que piensas. Probablemente en tu mente es donde se hace difícil. Sigue tus instintos y vas a lograr el equilibrio que necesitas para lograr tu éxito. Mira, todo se ve muy bien aspectado, facilidad en el desarrollo personal, buena estabilidad, buena economía, buenas relaciones familiares, es lo que pues te está diciendo la tirada que va a haber. Si es que trabajas en lo que te acabamos de decir, vas a estar en control de tus emociones. Mientras tú estés en control de tus emociones, todo va a estar bien. También te piden que veas hacia adentro porque hay muchos talentos espirituales por desarrollar que te podría traer muchos beneficios, incluso económicos, desarrollar. Tienes que invertir en resolver los conflictos que haya en tu vida, ya sea internos o externos, ya sea en tu negocio o en tu familia. Y el consejo que te damos es: no es tan complicado, no sufras, quítate la venda de los ojos y aprende a valorar lo que tienes, porque lo que viene en tu camino es maravilloso. Mi queridísimo número 3, por último me despido recordándote cuáles fueron los consejos para cada tirada. Te quiero muchísimo, muchas gracias por acompañarnos. Dime si esta lectura te hizo sentido, dime si te ayudamos de alguna manera. Esta es una tirada de tarot evolutivo que te ayuda a ver las cosas que no estás viendo, que están en tu interior. Espero que te sirva y espero que regreses muy, muy, muy pronto a tu canal Gaba Tarot Oficial.
Te deseo lo mejor para el próximo año que empieza y también te deseo lo mejor en los días que quedan de este año. Te quiero muchísimo, disfruta al máximo tu domingo, ten un maravillosísimo día. Te mando muchas bendiciones, por favor, activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Namaste.